Ken Salazar, el flamante embajador estadounidense, se atrevió a dar cátedra sobre democracia desde el país de las elecciones por sorteo. Parece el inicio de una comedia política, pero no es ficción, es la realidad que sacudió México. La respuesta de México no se hizo esperar y vaya que fue contundente. Entre sonrisas irónicas y frases afiladas, le dejaron claro a Estados Unidos que aquí también saben jugar a la diplomacia. Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la Patria Grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Injerencia. Esa es la palabra que retumba en los oídos de quienes conocen la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos. Una relación que ha sido tan estable como un volcán dormido, listo para estallar en cualquier momento. Según las cifras, el 73% de los mexicanos siente que la influencia de Estados Unidos en los asuntos internos de su país es excesiva. Y no es para menos. Basta con echar un vistazo al reciente escándalo desatado por las palabras del embajador Ken Salazar para entender que el intervencionismo sigue siendo la regla no escrita de la política exterior estadounidense. ¿Qué es lo que te preocupa, querido Ken?, preguntaba, con una ironía casi palpable, Marcelo Ebrard Casaubon, futuro secretario de Economía y uno de los hombres más cercanos al presidente López Obrador. Y es que el ex canciller, hablando desde la histórica ciudad de Cuernavaca, lugar que alguna vez fuera el refugio de Emiliano Zapata, no podía menos que subrayar la hipocresía del mensaje del embajador. Después de todo, Estados Unidos lleva siglos exportando su versión de la democracia al resto del mundo, a menudo con resultados devastadores. Y ahora resulta que se preocupan por la salud democrática de México. Es irónico, casi risible, que un país donde los jueces se eligen a través de votaciones populares en más de la mitad de sus estados, pretenda dar lecciones sobre la elección directa de jueces en México. Así lo recordaba Claudia Sheinbaum, futura presidenta de México, en un tuit que seguramente dejó a más de uno con la mandíbula desencajada. Y si alguien pensó que el gobierno de AMLO se quedaría callado, no podía estar más equivocado. La respuesta no se hizo esperar. Entonces, yo diría que no se comparte tu comentario o no coincide con lo que sucede en tu país, sentenciaba Ebrard con una calma que solo podía ser la antesala de la tormenta. Pero la tormenta ya estaba aquí. Ken Salazar, en un movimiento que muchos consideran una jugada calculada, emitió un comunicado que, bajo la fachada de la preocupación por la relación comercial entre ambos países, no era más que un nuevo capítulo en la larga historia de intervenciones estadounidenses en los asuntos internos de México. La reforma al Poder Judicial propuesta por AMLO e impulsada por Morena no solo era vista como un riesgo para la estabilidad política de México, sino también como una amenaza directa a los intereses comerciales de Estados Unidos. Claro, cuando los intereses económicos están en juego, la diplomacia estadounidense se vuelve súbitamente proactiva. Y es que el dinero, como bien lo saben en Wall Street, no entiende de fronteras ni de soberanías. Por eso no sorprende que el banco de inversión Morgan Stanley decidiera degradar su recomendación de inversión en México, señalando que la reforma propuesta por AMLO presenta riesgos importantes para la estabilidad de las inversiones en México. Es casi cómico, en su trágica ironía, que un país que ha exportado guerras y desestabilizado a medio mundo, ahora se preocupe por la estabilidad en México. Y mientras tanto, desde el Palacio Nacional, el presidente AMLO respondía con la tranquilidad de quien sabe que la historia está de su lado. Es parte de los contrastes que se dan en la relación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno nuestro, declaraba con una serenidad que solo podía provenir de alguien que ha estudiado a fondo la doctrina Monroe y el imperialismo estadounidense en América Latina. Porque al fin del día, lo que está en juego aquí no es solo una reforma judicial, sino el derecho de México a decidir su propio destino sin la sombra omnipresente de su vecino del norte, que, costa a todo, quiere determinar la historia de México en vez de los propios mexicanos. Pero la historia, como siempre, es mucho más compleja que lo que cualquier comunicado de prensa puede captar,
porque detrás de las declaraciones y contradeclaraciones, de las preocupaciones y los desmentidos, subyace una realidad que muchos prefieren ignorar: la profunda interdependencia entre México y Estados Unidos. Una interdependencia que, como bien lo señaló Ebrard, tiene su expresión más clara en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, un acuerdo que, lejos de ser una garantía de estabilidad, es también un recordatorio constante de la asimetría entre ambos países. Porque al final del día, ¿qué es lo que realmente está en juego aquí? ¿La independencia de México? ¿La estabilidad económica? ¿O simplemente el viejo sueño imperialista de Estados Unidos de controlar su patio trasero? La respuesta, como siempre, depende de quién la pregunte. Para AMLO y su equipo, la reforma al Poder Judicial no es solo una cuestión de política interna, sino un paso más en la construcción de un México verdaderamente soberano. Para Ken Salazar y sus amigos en Washington, es una amenaza que debe ser contenida a toda costa. Y mientras tanto, el pueblo mexicano, ese que ha sobrevivido a invasiones, revoluciones y dictaduras, observa desde la barrera, consciente de que al final los verdaderos actores de esta tragedia no son los políticos ni los banqueros, sino ellos mismos. Porque, como bien lo saben, en Cuernavaca, ciudad que alguna vez fue testigo de la lucha de Zapata por la tierra y la libertad, la historia no se escribe en los palacios ni en las oficinas de Wall Street, sino en las calles, en los campos y en las vidas de quienes día tras día luchan por construir un futuro mejor. Así que, querido Ken, tal vez sea hora de que empieces a escuchar, no a los políticos ni a los banqueros, sino al pueblo mexicano, porque al final del día son ellos quienes decidirán si la reforma al Poder Judicial es un paso hacia adelante o un retroceso. Y tal vez, solo tal vez, descubrirás que la democracia no es algo que se impone desde el extranjero, sino algo que se construye desde abajo, con esfuerzo, con lucha y sobre todo con dignidad. Porque al final, las raíces profundas de la verdadera libertad no florecen en el suelo ajeno, sino en la tierra fértil de la voluntad popular. Este es solo el comienzo de una historia que promete ser larga y complicada, una historia que, como todas las grandes historias, no tiene un final predecible. Aún hay mucho por hacer frente a los intentos de los titiriteros de Washington. Pero lo que es seguro es que, pase lo que pase, el pueblo mexicano seguirá luchando por su derecho a decidir su propio destino, sin injerencias extranjeras y sin rendirse a los intereses de unos pocos. Porque al final del día, la verdadera soberanía no se negocia ni se compra, se conquista día tras día, en la lucha por un futuro mejor. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la Patria Grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse, también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la Patria Grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la Patria Grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos en la construcción de la Patria Grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros, y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos, siempre, insisto, en defensa de los intereses de la Patria Grande. Los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo el Jota, Tupananchiscama, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el Jota, Juan José del Castillo.
director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.